Muy buenas y bienvenidos a esta primera entrega de seguridad con ASP.NET. Esta será una serie de videos en donde vamos a explicar de una manera detallada cómo funciona la autenticación y la autorización en ASP.NET. Sin más, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear una aplicación de ASP.NET Core. Le voy a poner como nombre del proyecto out y una barra baja solo porque me apetece. En realidad es porque ya había creado el proyecto y entonces out solo pues ya existe. Aquí vamos a elegir la plantilla vacía de ASP.NET Core. Sí que podría elegir una plantilla de Razor Pages o de ASP.NET Core MVC y ahorrarme configurar el proyecto. Sin embargo, quiero explicar todo desde cero y me parece que va a quedar mucho más claro con una plantilla vacía. Vamos a esperar un momento mientras se nos crea el proyecto. Ya está. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra clase Startup. Vamos a explicar lo que tenemos aquí de una manera rápida. Lo primero que tenemos, como en todo proyecto de ASP.NET Core, es nuestro método Configure Services. Esto contiene la colección de servicios que vamos a servir en nuestra aplicación mediante la inyección de dependencias. Luego tenemos nuestro método configure, que es donde está nuestro middleware. Cuando pensamos en un middleware de ASP.NET, podemos imaginarnos una tubería por donde pasa toda petición. Y allí se le van ejecutando una serie de acciones o métodos con dicha información que ha enviado el usuario de la petición y así puede determinar el flujo que lleva nuestra aplicación. Por defecto, cuando creamos una aplicación de ASP.NET, se nos agrega una página de excepción si es que estamos en desarrollo. No queremos inyectarlo en producción, ya que cualquier usuario podría usar esa página de excepción para detectar alguna vulnerabilidad en nuestra aplicación. Por lo tanto, cuando ocurre una aplicación en producción, simplemente se devuelve un 500 bad request. Luego tenemos useRouting, que lo que hace es definir a qué endpoint debe ir en la petición. Y luego useEndpoint, que lo que hace es llevarnos directamente a lo que tenga que estar en ese endpoint, un action, un page, etc. Ahora vamos a hacer una configuración básica en nuestra aplicación. Lo que estoy haciendo aquí es mapear la ruta por defecto en MVC. Por ejemplo, con un controlador home y un action index, obtendríamos la siguiente ruta, home index. Y con un controlador home y un action protected, obtendríamos la siguiente ruta. Además, necesitamos agregar el servicio para los controladores y las vistas. Luego creamos una carpeta controllers. Dentro de esa carpeta controllers creamos un nuevo controlador. En su caso no cierra la ventana como yo. Vamos a crear, lo dejamos como home controller y lo creamos. Aquí se nos crea un action por defecto llamado index. Creamos un nuevo action llamado protected y en él vamos a retornar una vista. Además, vamos a crear otro action que va a ser login. Y aquí momentáneamente vamos a retornar al index. Luego vamos a crear una carpeta llamada views. Allí creamos una vista vacía llamada index. Ponemos un h1 para identificarla. Creamos otra llamada protected. Agregamos un h1 para identificarla. Y bueno, lógicamente esta ruta aún no está protegida. Vamos a compilar la solución para verificar que todo esté correcto. Ups, tenemos una excepción. Eso probablemente es porque puse las vistas en donde no era. Sí, y es que estas vistas deben ir en la carpeta Home por ser del Home Controller.
Ahora que he puesto las vistas en donde van, vamos a verificar que todo esté correcto. Verificamos el otro endpoint. Aquí era protegida. Ahora que hemos hecho una configuración básica en nuestro proyecto, vamos a irnos a nuestro home controller. El endpoint protected es obviamente la ruta que queremos proteger, pero lógicamente ahora mismo ese endpoint puede acceder cualquier usuario. ¿Cómo podríamos hacer para protegerla? Para que solo usuarios autorizados accedan a una ruta se nos provee el filtro Authorize. El filtro Authorize nos permite establecer restricciones de acceso al controlador o a alguna de sus acciones a partir de los permisos que tenga dicho usuario que está intentando acceder. Vamos a compilar y ver qué pasa si intentamos acceder al endpoint protected. Ya les adelanto que esto nos va a lanzar una excepción. Ok, y esta excepción lo que nos está diciendo es que estamos intentando hacer que solo usuarios autorizados accedan a una ruta, pero no hemos agregado nada a nuestro middleware para verificar si un usuario está autorizado o no. Entonces, pues se queja. Además, nos dice que podemos poner app.useAutorization en nuestro método configure. Entonces, vamos a parar acá y vamos a ir a nuestra clase startup y vamos a agregar app.useAutorization. Lógicamente lo he puesto debajo de use routing porque no tiene sentido checar si el usuario está autorizado si ni siquiera sabemos a dónde va a ir. Y por arriba de use endpoints porque no tendría sentido checar si el usuario está autorizado si ya se dio a dónde quiere ir. Es como que en el cine te chequen la entrada después de que ya viste la película o que te chequen si estás autorizado para entrar a la sala cuando ni siquiera saben que vas a ir al cine. Luego de haber agregado Use Authorization, vamos a compilar y verificar. Recibimos otra excepción. Y esta básicamente lo que dice es, no se ha encontrado ningún esquema de autenticación o de desafío. Es decir, en otras palabras, me estás pidiendo que verifique que el usuario está autorizado, pero no me has dicho cómo identificar quién es el usuario. Hay que tener en mente que un esquema de autenticación en ASP.NET es como lo que define la estructura de cómo vamos a identificar al usuario. Entonces, vamos allá y vamos a agregar un esquema de autenticación. Vamos a agregar un esquema de autenticación de cookies. Es decir, la sesión del usuario la vamos a guardar en una cookie. Para eso usamos addCookie. AddCookie nos pide como primer argumento el nombre de ese esquema, porque podemos tener varios. Luego, como segundo parámetro, podemos utilizar el builder para configurar o cambiar opciones que vienen por defecto en este tipo de esquema. Yo, por ejemplo, voy a cambiar el nombre de la cookie y además voy a hacer que la sesión dure únicamente 30 minutos. Eso lo hacemos con max age. Vamos a compilar y ver qué pasa. Vamos a Home Protected y tenemos una excepción. Esto es porque se me ha olvidado colocar como parámetro en el Add Authentication el esquema por defecto, que lógicamente es el que acabamos de crear. Ahora sí vamos a compilar nuevamente y veamos qué sucede. Ahora nos damos cuenta que al ir a Home Protected se me está redireccionando a una ruta que es Account Login. ¿Por qué? Pues porque es la ruta por defecto a la que se nos redirige si el usuario no está autenticado en un esquema de cookies. Pero eso lo podemos cambiar en un momento. Para hacer eso podemos usar el builder del que les hablé hace rato.
Con options.loginPath podemos definir la ruta por defecto. En nuestro caso vamos a usar la ruta home login que creamos hace un rato. Si yo ahora compilo, vamos a poner un breakpoint por acá. Luego me voy a home protected y vamos a ver que entra al breakpoint, que lógicamente me va a redirigir al index. Ahora, ¿cómo sabe ASP.NET que no estamos autorizados? Pues porque ni siquiera estamos autenticados. ¿Y cómo sabe que no estamos autenticados? Porque no está la cookie. La que le hemos especificado, que yo le he puesto ese nombre singular, pues no está. Y como no estamos autenticados, ni siquiera podemos preguntar si estamos autorizados. Entonces, pues directamente no lo estamos. Debemos recordar muy bien que el app.useAutorization lo que hace es preguntar si está permitido que entremos en donde queremos entrar. Es esa parte de nuestro middleware, pero si ni siquiera sabemos quién eres, no podemos dejar que entres. Vamos a detener la depuración. Ops, que lo abro. Bueno, pues repasando, como no tenemos la cookie, no estamos autenticados. Así que, ¿cómo podemos autenticar al usuario? Vamos a hacer eso en nuestro Home Controller y nuestro Action Login. Entonces, antes de empezar, a su vez preguntémonos cómo podemos crear un usuario. Para explicar esto, vamos a una analogía de la vida real y preguntemos, ¿cómo te identificas en la vida real? ¿Cómo alguien identifica quién eres en la vida real? ¿Tienes tu pasaporte, tu identificación nacional, tu licencia o cualquier tipo de documentación que diga quién eres? ¿O puedes tener algún conocido que diga quién eres? Es decir, alguien o algo que pueda decir quién eres, que proporcione cierta información sobre ti. Eso en ASP.NET le llamamos un identity. Y un identity, como ya hemos dicho, proporciona cierta información sobre ti. A esa información le llamamos claims. Cada claim es un fragmento de información sobre el usuario, como puede ser el nombre de usuario, correo electrónico, rol, dirección, etc. Por ejemplo, un pasaporte en la vida real nos proporciona fragmentos de información como lo son la fecha de nacimiento, el nombre completo, la nacionalidad, entre otros. Entonces, explicado esto, vamos a proceder a crear una lista de claims, por ejemplo, de la identity y pasaporte. Ahora, lo que les he explicado antes es el concepto abstracto de un claim, porque esto no es solo de ASP.NET. Ahora, el objeto claim, la clase claim que estamos creando acá, es el que ha definido Microsoft para representarlo en ASP.NET. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que tu pasaporte tiene como claim nombre. Aquí le podemos poner cualquier otra cosa, pero vamos a usar la clase claimTypes que contiene como constantes los nombres de algunos claims que están definidos como un estándar. Luego también podemos poner el email. El pasaporte no tiene el email, pero hagan como que sí lo tiene. Luego también podemos crear cualquier otro claim que no esté definido en claimTypes. Por ejemplo, vamos a poner uno para el pasaporte. Número de identificación. O bueno, mejor le ponemos número de pasaporte, ¿no? Queda más acorde. Esa lista de claims que hemos creado es lo que tu pasaporte dice sobre ti. O bueno, quizás no, pero bueno, imaginemos que sí. Ahora solo nos falta juntarlos todos en un objeto identity. Vale, vamos a crearlo. El objeto identity recibe como primer parámetro un enumerable de claims, que puede ser una lista, un arreglo, y como segundo el nombre de la identidad, en este caso pasaporte. Luego también tú puedes tener otro identity, como por ejemplo tu licencia o tu identificación nacional en este caso. Entonces, vamos a hacer lo mismo con la identificación nacional. Supongamos que dice tu nombre
También dice tu fecha de nacimiento. Ahora creamos la identidad para la identificación nacional. Soy un desastre mezclando el inglés con español, pero bueno, no importa. Esto en una app real de ASP.NET se puede convertir en el login que tienes con Google o el login que tienes con Twitter o con Facebook, y entonces, por ejemplo, cada uno de ellos sería un identity distinto. Luego, estos dos identity que hemos creado tenemos que juntarlos en algún lado. En este caso los juntamos en la clase claims principal, que es como vamos a autenticar al usuario. Y esta clase recibe como primer argumento en su constructor una lista de identidades. Posterior a eso, utilizamos el método de extensión SignInAsync, que es un método de extensión del HTTP client. A este método de extensión le pasamos las identidades y lo que va a hacer es brindarle una cookie al usuario que va a indicar que está autenticado. Vamos a compilar. Cuando nos vamos a Protected, vemos que nos redirige al login. Todo esto va a correr sin problemas, pero vamos a ver que no va a funcionar. Si yo inspecciono ahora, me voy a dar cuenta que la cookie de autenticación está con el nombre que yo le he puesto. Además, si vemos, tiene la expiración de media hora que también le he puesto. Es importante mencionar que esto está en UTC. Ahora vamos a ir a Protected para que vean que esto no funciona. Y cuando voy a Protected me doy cuenta que me está redirigiendo nuevamente al login. Y tú me dirás, ¿por qué no funciona si tengo la cookie? Vamos a ir a nuestra clase Startup para averiguarlo. Si vemos nuestro middleware, estamos viendo si el usuario está autorizado. Sin embargo, en ningún momento estamos preguntando si el usuario está autenticado. Es decir, estamos preguntando si tienes permitido entrar, pero en ningún momento te estoy preguntando quién eres. Para yo saber quién eres, tengo que preguntarte. Es decir, yo tengo que preguntar quién eres antes de saber si estás autorizado, lógicamente. Vamos a compilar. Y ahora sí vemos que si vamos al Home Protected, ahora sí tenemos acceso. Sin embargo, si yo borro la cookie, esto me lleva al login nuevamente. Me autentico, obtengo la cookie y ahora sí puedo entrar. Me faltan muchas cosas por explicar, pero este video se está haciendo demasiado largo, así que continuaremos en el siguiente. Muchas gracias por ver el video, manita arriba si te ha gustado, suscríbete para estar al tanto de nuevas entregas.